¿Qué tal, Araceli? Buenos días. Buenos días. Hoy va de libros el programa, en concreto de la Biblioteca de la Mujer, de Emilia Pardo Bazán. Claro, siendo ayer el Día Internacional del Libro, no podíamos hablar de otra cosa sino esta. Y además, a lo largo de estos últimos días, he estado hablando con una de nuestras oyentes de amiga, María Cedenilla, a quien mandamos un saludo muy cariñoso, sobre sí. Libros, librería de viejo, editoriales que miman las historias de mujeres o escritas por mujeres. Y bueno, fruto de esas conversaciones me vino a la cabeza uno de los proyectos más interesantes y sugerentes que tuvo doña Emilia, la Biblioteca de la Mujer, como bien has dicho. Y bueno, más este año en el que en mayo se cumplirá el 100º aniversario de su muerte. La realidad es que más que de una biblioteca, tal y como la entendemos, estamos hablando de una editorial creada con el objetivo de hacer una colección con las obras clave del feminismo, al menos la selección que ella entendía que era fundamental para comprender el feminismo y el camino de los derechos de las mujeres. Un feminismo internacional, extranjero, que decía ella, pues ya sabemos que aunque había algunas voces aisladas, como la suya propia, o Concepción Arenal, o las fantásticas hermanas Carbia Bernal, cuyo capítulo sugiero lo escuchen quienes no lo hicieron cuando lo emitimos, pues por nombrar algunas, la realidad es que hasta los años 20 del siglo siguiente, nos estamos refiriendo igualmente al siglo XX, no podemos hablar de un feminismo más o menos articulado, si bien todavía débil, en España. Traduce, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán a Stuart Mill, referente del feminismo liberal radical del siglo XIX, y bueno, Vega, si aludimos a Stuart Mill, pues creo de justicia que también hemos de mencionar a Harry Taylor, de quien Stuart fue marido. Más cosas sobre esta Biblioteca de la Mujer, Araceli. Pues fue un proyecto editorial, como hemos dicho, que financió y dirigió la propia Emilia Pardo Bazán, con el fin de dar a conocer las ideas que se estaban desarrollando en otros países en relación a los derechos de las mujeres, al feminismo, al sufragismo, concretamente, a esa segunda ola feminista, y también de la que se habían producido en España y que de alguna manera apoyan teóricamente y éticamente su criterio de que la educación era el camino hacia la igualdad. Estaba segura de que el atraso en el que vivían las mujeres españolas no se debía a su capacidad intelectual, como la ciencia de entonces pretendía demostrar, muy misógina ella, sino a la falta de instrucción. Y por tanto consideraba que la educación debería ser la misma para mujeres y hombres, tanto en contenido como en oportunidades. Además, creía en la coeducación, algo que rozaba el escándalo, y en la igualdad para ejercer las profesiones. Y esto ya no rozaba el escándalo, sino que era escandaloso en sí, pues además de que una parte importante de la sociedad pensaba que las mujeres no estaban preparadas para ello, esto las obligaría a descuidar su principal función social y sagrada, que era la maternidad y el cuidado de los maridos, ¿cómo no? Así que con todo esto, desde 1899, doña Emilia se empeña en demostrar que las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres, y ahí se embarca en la publicación de una revista, El Nuevo Teatro Crítico, que redactaba ella sola, dándolo todo, al tiempo que iba alumbrando la biblioteca desde 1992. Y bueno, el caso es que la biblioteca estuvo funcionando unos 22 años y llegó a estar constituida pues por 11 volúmenes. 22 años de este proyecto editorial. ¿Cuáles serían los títulos de los 11 volúmenes? Pues aunque algunos se quedaron en capilla, como quien dice, se llegaron a editar estos 11, comenzando en 1892 por María Jesús de Ágreda, reeditando pues la vida de la Virgen María. Por cierto que este fue el único título que se agotó y se reimprimió. Y aunque la vida de la Virgen María nos pueda parecer poco feminista, en el prólogo aprovechó para ensalzar a esta monja, a María Jesús de Ágreda, frente a Felipe IV, de quien sabemos era consejera. Y bueno, pues la enaltecía de tal manera que pensaba que ojalá la corona lo hubiera llevado una mente brillante como la de Sor María Jesús de Ágreda y no el propio monarca. Así que siempre aprovechaba, no daba puntadas sin hilo. El segundo volumen lo dedicó a la esclavitud femenina, escrita por John Stuart Mill, al que hemos mencionado anteriormente. También publicó las novelas de María de Zayas, una extraordinaria mujer del siglo de oro que se lamentaba, al igual que ella, de que las mujeres se les vetara el acceso al saber y a la instrucción. El cuarto volumen estaba dedicado a Reinar en secreto, del padre Mercier.
el quinto a la historia de Isabel la Católica. Mientras que en el siglo XIX, fíjate, se maltrataba la memoria de otras reinas, como Doña Urraca o la reina Juana I de Castilla, haciendo ver que el carácter inestable de las mujeres no las hacía aptas para el buen gobierno, ocurría todo lo contrario con Isabel I, a quien se encumbró por sus méritos y tal vez también para afianzar la figura de su descendiente, Isabel II. Es conocido que la madre de esta, María Cristina de Borbón dos Sicilias, quiso apuntalar la legitimidad como reina de su hija, pues ante el ambiente misógino y no olvidemos también ante las pretensiones carlistas. El sexto volumen es una edición de la obra de Juan Luis Vives, Instrucción de la mujer cristiana. A mí me llamó un poco la atención porque, bueno, es cierto que en el siglo XVI hubo cierto reconocimiento hacia el derecho de las mujeres a acceder a cierta educación, y él estaba convencido de que era necesario de que las mujeres recibieran instrucción, cierto que no para sí mismas, sino para cumplir mejor con las labores propias, pero bueno, desde luego fue un avance conceptual que tristemente se vio cercenado posteriormente con Fray Luis de León y su perfecta casada. Y luego ya entramos en una serie de volúmenes, principalmente escritos por la propia Emilia Pardo Bazán, a excepción de La mujer ante el socialismo de Bebel, y bueno, pues en las demás habla de la revolución y la novela en Rusia, interesantísimo. Otra es Mi romería, no podemos olvidar que era una ferviente católica, y por último ya en el año 13 y 14 escribe Vega sobre la cocina española antigua y la cocina española moderna. ¿Un libro de cocina escribió Emilia Pardo Bazán? Pues sí, pero antes de ver esta cuestión, si te parece, hablemos un poco del Congreso Pedagógico que tuvo lugar el mismo año en el que se funda la Biblioteca de la Mujer, en 1892, y donde la participación de Emilia Pardo Bazán fue sencillamente estelar. Allí marca su impronta, su discurso, y fue un momento duro para ella, pero importante para el feminismo español. A este congreso asistieron 2.650 personas y estuvo auspiciada por la Asociación para la Enseñanza de la Mujer y también personas muy vinculadas a la Institución Libre de Enseñanza. Generó una controversia, impresionante, pero es cierto, como hemos dicho ahora, que supuso un hito en la forma de entender la educación de las mujeres. La realidad es que no se debatió solo sobre la instrucción femenina, sino también sobre el papel de madre y esposa que las mujeres debían cumplir, pero en fin, no tenemos que entenderlo desde el análisis que haríamos ahora, ¿no? Que lo veríamos como un encasillamiento en los roles tradicionales, sino como una manera de implicar a las mujeres en el progreso de España. El hecho es que en la sección quinta del Congreso hubo otras 4 mesas dirigidas a otros asuntos como la educación primaria, la superior, más espacios de debate. En esta sección quinta se abordaron temas que formaban parte del debate público, como las relaciones y diferencias de la educación de las mujeres y los hombres, la capacidad de las mujeres para la enseñanza y otras profesiones y la educación física de las féminas. Pardo Bazán participó muy activamente y vaya se lo hizo. Fue una de las 3 ponentes que intervinieron, se trataron 3 ponencias y 10 trabajos y además presentó las conclusiones y la memoria de esta sección dedicada a la mujer. La verdad es que la intervención de Pardo Bazán levantó una polémica formidable, pues se atrevió a plantear cuestiones que eran muy avanzadas para el momento, incluso en un ambiente progresista como era aquel. Se trataba del derecho a la educación basándose exclusivamente en la autonomía de las mujeres sin tener que apelar a la maternidad para legitimarlo, es decir, a recibir instrucción para poder educar mejor a las hijas y especialmente a los hijos. Así que ella consideraba que para poder cumplir con este objetivo era preciso marcarse un destino propio, que los derechos educativos de las mujeres y los hombres fueran equivalentes. Y este planteamiento tan moderno, pues generó muchas críticas, no se hicieron esperar, tanto a ella como al presidente del Congreso, Rafael María de Labra, pues una persona también muy implicada en todos los movimientos de emancipación que tuvieron lugar en el siglo XIX en España, sea el feminismo o sea la abolición de la esclavitud. La realidad es que las reflexiones feministas que se expusieron fueron calificadas de hombrunas, anticristianas. Ya cuando hablamos
un poco de este congreso, en su momento mencionamos que Clarín, que había sido amigo de Pardo Bazán, utilizó el término de marimachismo para referirse a las propuestas que había hecho en el congreso pedagógico, y en fin, es que ese debate acalorado que se produjo en el congreso también se trasladó a la prensa. Y la reacción ante los avances de las mujeres, la verdad es que ha variado poco. En general, desde esa visión androcéntrica que domina, no se consideran nuestras demandas y necesidades prioritarias hasta que irrumpen en la vida pública, y entonces todo el mundo opina y se destapa la caja de Pandora. En fin, las conclusiones presentadas pusieron en evidencia la resistencia que todavía existía a romper con ciertos obstáculos, aunque finalmente se consiguió reconocer con timidez y ambigüedad el derecho de las mujeres a recibir educación en beneficio de la especie y el suyo propio. Y de las 12 conclusiones, 3 no consiguieron los apoyos suficientes para ser aprobadas. Una, la relacionada con la escuela mixta, que implicaba compartir currículum, espacio y tiempo, de lo que Pardo Bazán era una férrea defensora, el ejercicio de todo tipo de profesiones y el acceso a la educación secundaria, especialmente la superior. Así que, bueno, consiguió ella a través de su discurso y su fuerza algunos avances, pero en otras cuestiones pues se sintió verdaderamente frustrada. Nos estamos quedando sin tiempo. En otro momento habrá que dedicar un capítulo entero a esta figura, pero ya, ¿cuál fue el final de la biblioteca de Pardo Bazán? Pues ella misma explicó el porqué del fin de la biblioteca. Digamos que tenía una mente tan preclara y adelantada a su tiempo que el ritmo que seguía el incipiente feminismo español debió parecerle extremadamente lento. Y veamos qué dijo con ironía y con sarcasmo. Mencionó expresó que aquí no hay sufragistas ni mansas ni bravas, en vista de lo cual, y no gustando de luchar sin ambiente, he resuelto prestar amplitud a la sección de economía doméstica de dicha biblioteca, y ya que no es útil hablar de derechos y adelantos femeninos, tratar gratamente de cómo se prepara escabeche de perdices y la bizcochada de almendra. De ahí que los 2 últimos volúmenes de la Biblioteca de la Mujer estuvieran dedicados, Vega, a la cocina. Oye, para desayunar ahora una bizcochada de almendra, de esas recetas, no estaría mal, ¿eh? Bueno, pues así vamos a comenzar este sábado. Muchísimas gracias, Araceli Martínez, por estar un sábado más aquí. Un abrazo fuerte.